Seguimos con lo que estábamos haciendo. Habíamos hablado del sistema de replicación. Lo importante en la replicación era que el mensaje genético tenía que pasar de células a células lo más fidedigno posible, o sea, sin equivocarse, pero siempre, eventualmente, hay equivocaciones que se quedan. Normalmente, la mayor parte de mutaciones ocurren en las células somáticas, ¿no? Y eso probablemente en la mayor parte de casos no da ninguna consecuencia y se queda ahí, digamos, sin hacer ningún daño. Pero eventualmente ocurre mutaciones que pasan en las células germinales, y si pasa una mutación en célula germinal puede pasar al óvulo o el espermatozoide y pasar de generación a generación, ¿no? También dependiendo de dónde es la mutación, puede ser una mutación que no pasa nada, puede dar una mutación que puede cambiar algo que no es muy importante, por ejemplo el color de ojos o la forma, qué sé yo, de la oreja, etcétera, etcétera, pero también puede dar paso a enfermedades hereditarias, ¿no? También, por supuesto, en el caso de mutaciones somáticas, o sea que no pasan en las células germinales y no pasan a través de las generaciones, también ocurren enfermedades como lo vemos, por ejemplo, en el cáncer, leucemias, que son esporádicas. Vamos a hablar acerca de las mutaciones, ¿no? Hay mutaciones que ustedes lo han visto, por ejemplo, probablemente en genética, en biología. ¿Se acuerdan del síndrome de Down? El síndrome de Turner. Son mutaciones que son básicamente cientos de genes que están involucrados porque, por ejemplo, la falta o la sobra de un cromosoma X da un fenotipo específico, ¿no? ¿Se acuerdan de las personas, de los varones con Klinefelter, por ejemplo? Los niños con síndrome de Down, etcétera, etcétera. Hay mutaciones donde el juego haploide se puede multiplicar. Si es que pasan a gineco obstetricia, vamos a hablar un poco acerca de las molas, ¿no?, que se presentan. Son placentas triploides, ¿no?, y que pueden tener problemas son propensas a dar cáncer en las personas. Pero lo que yo quiero concentrarme en este curso es en esta partecita, en la parte molecular, que son las mutaciones submicroscópicas, o sea que no la vamos a ver a través del microscopio, ¿no? Para eso, como ustedes ya conocen las técnicas del PCR, que vamos a ver un poquito más adelante, y también otro tipo de técnica que se llama la secuenciación. Para acordarnos, las bases son de dos tipos: pirimidinas que están arriba y las purinas que están arriba y las pirimidinas, ¿no? Las purinas tienen 2 ciclos nitrogenados y las pirimidinas tienen una, son las más pequeñas. Para recordar, como les dije en la clase anterior, que entre la adenina y la guanina son muy parecidas. Si ustedes le quitan el radical amino acá, esto se va a parecer mucho a una guanina. ¿Está claro eso? Igual si a una citosina ustedes le quitan el radical amino, esto se va a parecer mucho a una timina o un uracilo. ¿Ok? Y estas dos partes, parecido entre purinas y también el parecido entre pirimidinas, es una de las causas mayores de mutación. ¿Ok? Estas son las mutaciones moleculares más
frecuentes. Una es el cambio de un nucleótido por otro, ¿no? Cuando se cambia de purina a purina o de pirimidina a pirimidina, se llama transición, ¿no? Cuando se cambia de purina a una pirimidina o viceversa, se llama transversión. ¿Ok? De purina a purina o de pirimidina a pirimidina es transición. De una purina a una pirimidina o una pirimidina a una purina se llama transversión, ¿no? Es el cambio. Acá tiene la secuencia normal, original, y acá una T se ha convertido en una C. ¿Qué es esto? ¿Una transversión o una transición? Transición, ¿no? Porque está cambiando de purina hacia purina. Vamos a ver que hay deleciones, o sea, un segmento, este TG ha saltado, ¿no? Y ya no es como el original, sino le faltan 2 nucleótidos. ¿Está claro, no? ¿Sí? Una inserción es al revés, o sea, son nucleótidos que se insertan. En la secuencia normal tenemos una secuencia que se ha insertado, ¿no? Y eso produce algo diferente a lo que era el original. Y también vamos a ver que a veces, o muy frecuentemente, la DNA polimerasa como que tartamudea. Cuando ve secuencias que son medias raras, empieza a poner lo mismo, ¿no? En este ejemplo hay una TTG y la polimerasa se equivoca y pone TTG de nuevo. ¿Ok? Son errores que aparecen a veces en la replicación. Otra cosa que vamos a tener en cuenta también, la mitad del genoma humano está constituido por secuencias que son cicatrices de segmentos de DNA que se han transpuesto, que han venido de afuera. A veces son retrovirus o a veces son retrotransposones que se han metido en nuestro genoma. Y eso desde que éramos probablemente mamíferos primitivos, ¿no? Porque también se encuentran prácticamente en todas las especies prácticamente en todos los organismos superiores, plantas, animales. Pero hay muchos transposones que nosotros todavía compartimos con mamíferos inferiores, algunos que compartimos solamente con los simios. Quiere decir que esos transposones han entrado un poquito más recientemente, ¿no? Y hay transposones que son solamente de humanos. Entonces, mutaciones pueden ser una sustitución, que puede ser transversión o transición, puede ser una inserción, puede ser una deleción, puede ser una repetición de un segmento, ¿no? Que tartamudea la DNA polimerasa, o pueden ser elementos transposones que normalmente en nuestro genoma están, que se pasean, van de un lado a otro, no hay problema. El problema es cuando se insertan en una secuencia, por ejemplo, en medio de un gen importante, ¿no? En medio de un exón, y ahí apagan ese gen y pueden producir una enfermedad. Pero son casos muy raros. Las causas de las mutaciones son varias. La gente cree que la mayor parte de mutaciones son la contaminación, y no es cierto. La mayor parte de mutaciones que existen en los genomas, no solamente humanos, sino de plantas, de otros animales, es por mutaciones espontáneas. En nuestras células se están formando a veces radicales oxidantes, alquilantes, etc. Y eso se pegan al DNA, o a veces el DNA se pega con algunas proteínas, ¿no? Y en vez de tener solamente el enlace de hidrógeno, hay enlaces covalentes y se producen diferentes tipos de mutaciones.
¿no? La más común es la depurinación. Ustedes tienen el esqueleto azúcar-fosfato y las bases están como peldaños. Entonces, a veces esos peldaños se rompen y la escalera se queda sin esa parte de ese peldaño específico. Si es una purina, se llama depurinación, que es la mayor parte de veces. Y eventualmente, si es una pirimidina, que pasa de vez en cuando, se llama depirimidinización. Parece medio trabalengua, ¿no? Depiridinación, etc. Otros agentes, los agentes oxidantes, ¿no? Que ponen oxígenos u oxidrilos dentro del DNA, ¿no? Dentro de las bases, por ejemplo, y eso provoca una lesión que hay que corregir, ¿no? Porque es muy reactivo y puede cambiar a otra cosa, a otra molécula que ya no sigue, ya no es una base original, sino es otra cosa. Los tramposones que les dije, la metilación, desaminación. ¿Se acuerdan que les puse cuando les puse las purinas entre guanina y guanina y adenina? Había un amino que diferenciaba a la adenina de la guanina. Si ustedes sacan ese amino, los nucleótidos se van a aparecer. Entonces también es otro motivo de mutación que puede ser permanente. Y por supuesto también hay causas externas. La radiación solar, por ejemplo, en algunas células de la piel pueden producir cáncer, melanomas, causadas por cambios. Los dímeros de timina han hecho probablemente en primer año, segundo año, hoy día. ¿En qué curso? En el seminario. Bueno, los dímeros de timina son, la luz ultravioleta forma, cuando hay dos timinas juntas, hay un enlace covalente que se forma, ¿no? Como un candado entre solamente una hebra, y eso malogra la doble cadena. ¿Ok? El DNA, la DNA polimerasa no pasa, pero cuando se quiere hacer RNA, si eso en un gen tampoco pasa, porque está estorbada por el dímero de timina, y se produce un problema de expresión. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas drogas son usadas específicamente para cáncer, agentes alquilantes que uno quiere utilizar en un tumor que uno no quiere que se reproduzca. Entonces, una forma de matar el tumor es usar agentes que puedan malograr ese DNA en esos tumores específicos, ¿no? ¿Quién de acá fuma? Bueno, probablemente más de la mitad, pero... Bueno, a veces son fumadores esporádicos, etc. Pero el humo del tabaco tiene varios compuestos también policíclicos que se adosan al DNA, ¿no? Y eso es una de las causas. Aquellas personas que tienen propensión a tener cáncer, de pulmón sobre todo, les da el cáncer que ustedes conocen. También parte del humo es la brea, pero también que existen otros tipos de compuestos. La naftalina, ¿conocen? No, es la bolita que usan las abuelitas para guardar la ropa, ¿no? Cuando está en demasía o si ustedes tocan eso, hay que lavarse rápido, pero si eso queda en contacto permanente con las personas, puede producir cáncer también. Ahí está. Bueno, acá tienen diferentes tipos de mutaciones que les he dicho. Esta es la cadena, el azúcar fosfato, el esqueleto, y acá usted tiene las bases, ¿no? Una depurinación o depirimidinación, si fuera una pirimidina, es el corte acá, el enlace glucosídico, ¿se acuerdan? Que pega la base al peldaño, se rompe y esto se queda vacío. ¿Ok?
una desaminación, este amino sale y esta citosina sin este amino se parece mucho a un uracilo, una timina. En este caso un uracilo. ¿Ok? Si viniera la DNA polimerasa, ¿qué pondría acá frente a la timina, por ejemplo, si esto fuera una timina? Frente a una C, ¿qué corresponde? Frente a una C corresponde una G. Pero si ustedes ponen una T o una U eventualmente, se pone una A. O sea, en el próximo paso de la DNA polimerasa se va a equivocar y va a poner algo que no corresponde. ¿Está claro esto, no es cierto? Acá la DNA polimerasa no sabe qué poner, va a poner una de 4 al azar, A, C, G o T. Tiene un cuarto de poner lo que corresponde, pero 3/4 de equivocarse. ¿Sí? En este caso hay 2 timinas y en el enlace 4 de una y el 6 y 8 de una, 6 de una y 8 de otro, se va a formar lo que ustedes van a hacer hoy día en el seminario, el enlace de timina, ¿no? El dímero de timina. ¿Ok? Estos se van a quedar pegados y por supuesto la vuelta ya no va a ser normal, ¿no? Va a ser un poco, ustedes, esta parte ya no se va a abrir de manera normal. Este es otro tipo, un ejemplo, la oxidación. Cuando el DNA se oxida, ¿no? Se oxidan algunas bases, por ejemplo, la guanina. Según lo que nosotros conocemos, es una guanina y una citosina, ¿no? Acuérdense que es antiparalelo. ¿Cuántos enlaces hay entre guanina y citosina? 3. ¿Ok? Entonces, acá corresponde 3 enlaces de hidrógeno. Pero cuando hay una oxidación, la oxidación, la parte más reactiva es este lado de la guanina. Entonces ustedes ven que hay 2 oxígenos que están frente a frente. ¿Ok? Molecularmente se repelen. ¿Ok? Entonces lo que la molécula va a hacer, va a dar vuelta. Esto se va a alejar de esto, va a haber una vuelta. ¿Ok? A ver, la tienen abajo. Y todo esto va a dar vuelta. En ese cambio, la timina ya no va a mostrar en este lado 3 posibles enlaces de hidrógeno, sino 2. ¿Ok? Una oxidación acá provoca que todo esto cambie, se voltee, y acá en vez de ofrecer 3 ya ofrece 2. ¿Y cuál es la pirimidina que tiene 2 enlaces de hidrógeno? La timina. ¿Ok? Originalmente esto era citosina, ahora va a haber la timina. ¿Ok? Si viene en ese momento la DNA polimerasa, en este punto, en vez de poner una C que corresponde, pero este se ha oxidado y ha cambiado la conformación, va a poner una T en vez de una C. ¿Ok? Pero, a pesar que estos eventos ocurren, el sistema biológico es tan fuerte, y es a través de la evolución desde bacterias, plantas, animales, tienen el sistema de reparación. O sea, siempre se está chequeando. Cuando la DNA polimerasa trabaja, está chequeando que ha puesto, o sea, un poco como que retrocede y chequea que el nucleótido que ha puesto corresponde a lo que debe ser. Pero aparte de eso, en interfase, o sea, cuando no está replicando el DNA, también ocurren mutaciones. Entonces hay un sistema que está chequeando que todo sea perfecto, que no haya ninguna variación. Va a haber
dos consecuencias de que el DNA esté dañado. Si tenemos que esto ocurre en una persona normal, si ocurre daño en el DNA, va a haber daño en la replicación, ¿no? Cuando se está duplicando el DNA, pero también va a haber daño en la transcripción. ¿Qué enfermedad puede darme un daño en la replicación? Si la replicación falla, o sea, yo estoy introduciendo mutaciones, ¿qué enfermedad creen que podríamos tener? Cáncer. Cáncer es una de las cosas, o sea, cuando el sistema de replicación no funciona, porque el sistema de replicación tiene un momento que tiene que replicarse, pero tiene que haber un momento en que se para. Y el cáncer justamente es un momento, es replicación que no para, o sea, las células se siguen proliferando. Cáncer, leucemia, ¿no? Tumores que a veces no son cancerígenos, pero formación de tumores. Pero otra causa, otro efecto de problemas de mutaciones es que los genes no funcionen, ¿no? Y esto aparece en muchas enfermedades degenerativas. Y esto se da, por ejemplo, en las células que no se replican mucho. ¿Qué células no se replican mucho o casi nada durante la vida? Las neuronas. Entonces ustedes van a ver que en problemas de replicación y reparación va a haber dos grandes problemas. Una, por un lado, cáncer, leucemias, tumores, pero por otro lado van a tener enfermedades neurológicas. ¿Está claro esto? ¿No? Porque tiene que ver también con la expresión. Bueno, vamos a ver más adelante simplemente un esquema para decirles que las mutaciones y el sistema de reparación actúa a diferentes niveles. Desde el cambio de una base, desde la detección de la depurinación, si hay un dímero de timina, actúa también, hay otro sistema que va a actuar. O sea, hay diferentes sistemas dependiendo de la mutación que encontremos. Si hay depurinación, hay una maquinaria. Si hay un cambio de base, hay otra maquinaria. Si hay algo más grande como dímero de timina o oxidaciones de diferentes bases a la vez, hay otra maquinaria, y así sucesivamente. Vamos a ver que incluso va a haber diferentes tipos de crossing over, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para poder reparar el daño. Y ustedes lo que ven abajo son diferentes proteínas que están involucradas a enfermedades, que vamos a ver más adelante. ¿Han escuchado de BRCA1? ¿Han escuchado BRCA? BRCA1. ¿Quién dice sí? ¿Nadie? BRCA1 y BRCA2 son causantes de cáncer de mama hereditario, ¿no? Estas XP viene seroderma pigmentosa, vamos a ver más adelante, ¿no? Y hay diferentes enfermedades que están asociadas a diferentes problemas en los sistemas de reparación. Acá tiene un esquema en orden de problemas. Rayos X, rayos gamma producen depurinación y depigmentación, agentes alquilantes,
¿no? Y va a haber lo que se llama la reparación de una sola base. Van a ver en los libros, van a ver BER, BER, B grande, ¿no? Reparación por excisión de base. Hay otros agentes, la luz ultravioleta, por ejemplo, que causa los dímeros de timina, etcétera, van a producir lo que se llama la escisión de nucleótidos. Vamos a ver también con más detalle en un momento. Y cuando la mutación es demasiado grande, lo que hace la célula es cruzar el DNA que está mutado, como, ¿se acuerdan del crossing over de meiosis? ¿No? Cruzar el DNA que está mutado con el DNA que se supone que está bien, ¿no? Y copia la secuencia que está, lo que se asume que es el original, ¿no? Y acá ustedes tienen qué puede pasar cuando hay muchas mutaciones. Una es que se para el DNA, el ciclo celular hay un stop ahí, ya no funciona, y produce envejecimiento celular, ¿no? También, como no va a haber transcripción, no va a haber producción de RNAs y de proteínas, la célula va a tener carencia, se muere de hambre y va a haber apoptosis, ¿sí? Agentes mutágenos externos pueden causar enfermedades degenerativas neuronales, o sea, dependiendo del agente y para qué enfermedad quieras tratar. Pero, o sea, se supone que en la etapa, o sea, se supone que las internas sí, porque son hereditarias, bueno, del padre en la embriología de la formación, pero se supone que las neuronas para ese entonces ya están formadas y no viene replicación solamente, o sea, porque tengo entendido solamente hay replicación en casos de plasticidad cerebral y para en muy pocos casos regeneración del cerebro traumatismo. Claro. En el caso de las sistemas, por ejemplo, en las neuronas, el problema no va a ser la replicación, el problema ahí va a ser la transcripción. O sea, muchos genes van a estar mutados y justamente va a pasar lo que está escrito acá. No va a haber transcripción. Entonces, muchas proteínas que son necesarias no van a ser formadas, ¿no? Y ustedes, como una regla, van a ver que cuando una célula no está funcionando, esa célula va a apoptosis. Y esa célula se elimina por sí sola. Ya vamos a ver más adelante una enfermedad, una degeneración de la retina, que justamente cuando la célula no funciona van a apoptosis. Eso es lo que pasa con muchas enfermedades neurodegenerativas, que no tienen que ver con la replicación, sino con la actividad de transcripción, con la formación de los productos génicos. Gracias por la pregunta. Bueno, como ven, el sistema de reparación es tan importante que hay diferentes sistemas para diferentes tipos de mutaciones, sea de una base, sea de muchas bases, como los dímeros de timina, o sea todo un segmento cromosómico que hay que cambiar. ¿No? Ustedes ven que son varios complejos proteicos, ¿no? Y como les dije, aparecen desde bacterias hasta plantas y animales, y básicamente hay 4 pasos. Primeramente es el reconocimiento, reconocer que hay una mutación. Segundo, una vez que yo reconozco la mutación en esta carpeta, lo que hago es corto hacia la derecha y a la izquierda de mi carpeta. Acá tengo mi DNA mutado. Se llama una endonucleasa, ¿no? Corta a ambos lados de la mutación. Viene una exonucleasa. ¿Saben qué es una exonucleasa, no? Es una proteína que saca segmentos de DNA. Entonces yo retiro mi mutación, luego una DNA polimerasa me pone de nuevo la base que corresponde,
o sea, me está corrigiendo lo que estaba mutado, y luego una ligasa pone los enlaces que necesito para que mi DNA siga siendo una cadena larga. ¿Está claro? Primero, reconocimiento. Reconozco que hay una mutación. Segundo, tengo que sacarla. Entonces la corto a ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Eso lo hace una endonucleasa. Tengo que sacar esta parte mutada. Una exonucleasa saca la mutación y luego tengo que corregir, poner el nucleótido que corresponde. Una DNA polimerasa pone el nucleótido que corresponde y luego viene la ligasa, ¿no?, que me pega mis nuevos nucleótidos en el DNA y tengo un DNA reparado. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Acá tienen ustedes un híbrido, este de 5A3 y este de 5A3. Ustedes ven que acá hay una A frente a una G. ¿Se acuerdan que yo les dije que era muy importante que el ancho del DNA de la doble cadena, una frente al otro en forma antiparalela, era de 2 nanómetros? Si hay una A frente a una T, es 2 nanómetros. Si hay una G frente a una C, es 2 nanómetros. Pero si hay una A frente a una G, ya es otra cosa. Ya no va a tener ese ancho específico. O al revés, si hay una C frente a una T, ya se forma otra cosa. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces hay proteínas que están chequeando el DNA para ver si está con su ancho de 2 nanómetros. Si hay un bulto, por ejemplo, en una A frente a una G, se va a formar un bulto, algo diferente a 2 nanómetros, y está detectando que ahí hay una mutación. Es el sistema de reconocimiento. ¿Ok? ¿Está claro? Pero hay algunos casos que, ok, he encontrado que hay una mutación, pero ¿cuál es la correcta? ¿La A o la G? No sé. Puede ser una o puede ser la otra. Dentro de la vida del DNA en las células, uno de los cambios que ocurre, y el único cambio que ocurre en mamíferos, pero en otros animales puede ser otra cosa, y en plantas también, pero el único cambio que ocurre es la metilación. Hay un radical metilo, CH3, que se pega a la citosina. ¿Ok? Entonces, ese radical metilo, un post-it de citosina, de metilo si ustedes quieren, en las citosinas, ocurre después de la polimerización en la vida de la célula. Cuando yo acabo de... Acuérdense que el DNA es semiconservativo, ¿se acuerdan? Se abre el DNA y se va a formar otras cadenas. Va a haber una cadena vieja y una cadena nueva. ¿Ok? Yo tengo acá un nuevo DNA. Es semiconservativo. ¿Cuál es el viejo? ¿Este o este? ¿El de arriba o el de abajo? ¿No? ¿Una idea? El de arriba. ¿Por qué? Porque tiene metilo. ¿No? Durante la vida celular hay post-it de metilo que se ponen dentro de la célula. El que ha sido recién, el que está calientito, recién lo han puesto el DNA, la nueva hebra, no tiene tiempo de tener metilo. Entonces, el sistema de reparación se da cuenta cuál es la secuencia original, ¿no? Una de estas dos tiene que ser la secuencia original. Entonces, la secuencia original es aquella donde la hebra tiene el radical metilo.
¿Está claro eso? O sea, la hebra en esta reparación por desigualdad es reconocida por su radical metilo. Les dije que a veces de la baranda las bases se rompen, de purinación, ¿no? Generalmente de vez en cuando de pirimidinación. El enlace glucosídico, o sea, del azúcar a la base se rompe, ¿no? Y se queda vacío. Acá tienen un ejemplo. Perdón, este no es de depurinación, sino es un ejemplo de desaminación. La citosina tiene un radical amino. Si se lo cortan, se va a aparecer, no se va a aparecer, va a ser un uracilo. ¿Ok? Entonces, a veces puede pasar que esta, si está en la replicación, en vez de poner una G, acá va a ir una A, y ahí se produce la mutación. Pero en algunos casos, si es detectado a tiempo, el uracilo, el sistema o partes del sistema de reparación se van a dar cuenta que el uracilo no puede ir en el DNA. ¿Dónde va el uracilo? En el RNA, ¿no es cierto? En el DNA no puede ir y hay que sacarlo. Entonces se corta el enlace glucosídico y el sistema hace lo mismo. Se reconoce la mutación, o sea, un uracilo que no corresponde ahí, se corta a ambos lados una endonucleasa, viene una exonucleasa, saca la DNA polimerasa, llena el hueco y la ligasa liga. ¿Ok? Los dímeros de timina que van a ver hoy día o cualquier otro tipo de los agentes alquilantes, por ejemplo, que pegan varios nucleótidos juntos, van a provocar no una pequeña distorsión, sino una distorsión muy grande de 5, 10, 20, hasta 30 pares de bases que están malogrados, si ustedes quieren. ¿Ok? Y esto va a provocar una distorsión mayor en el DNA. Y ahí entra un sistema de reparación que repara segmentos más grandes, pero es lo mismo, básicamente es reconocimiento, endonucleasa, exonucleasa, DNA polimerasa y ligasa. ¿Okay? Por ejemplo, enfermedades que han sido asociadas con este problema, cuando hay problemas en las enzimas de reparación, de excisión de nucleótidos, producen... ¿Han hecho ustedes la seroderma pigmentosa alguna vez? Hoy ya también lo hacen, me he adelantado. Y el síndrome de Cockayne también lo van a hacer hoy día. Y la tricotiodistrofia probablemente, bueno. Otro sistema de reparación ya de urgencia es cuando ya en situaciones desesperadas que la célula necesita ya sobrevivir como sea. Ocurre, por ejemplo, cuando hay mutaciones en ambos lados de en las dos hebras del DNA. Una de las formas de corregir, que sería la más adecuada, es cuando esa secuencia se aparea con el otro cromosoma que es normal. ¿Ok? Se aparea y copia la secuencia que corresponde y al final lo que vamos a tener es una secuencia normal que ha sido corregida. ¿Está claro esto? Eso es lo esperado, lo que quisiéramos que siempre pase.
Pero a veces pasa que en vez de aparearse con el segmento que corresponde, a veces se aparea con una secuencia que es muy parecida pero que no es la misma. Ustedes han dicho las globinas, hay la hemoglobina alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera. Ya. Un grupo de globinas está en el cromosoma 11 y otro grupo está en el cromosoma 17, creo. No me tomen a pie juntillas lo que estoy diciendo, pero básicamente son dos grupos de globinas en dos cromosomas. Entre las alfa, beta, gamma, etcétera, épsilon, todas han salido a partir de un solo ancestro. Entonces esas globinas a nivel de secuencia de DNA se parecen mucho. ¿Está claro esto? Ya, imagínense que en la emergencia, en vez de poner, este es el cromosoma 11, y acá le pongo su par del 11 y el gen está corregido, no hay problema. Pero en vez de poner el 11, yo le pongo el 16. En una secuencia muy parecida, pero que no corresponde. Entonces acá estoy insertando una secuencia del cromosoma 16 en cromosoma 11. ¿Ok? Ahí ya estoy creando una mutación. Es una secuencia que no existe y yo la estoy creando artificialmente. O, ya en un caso ya así recontra desesperado, lo que hace el sistema de reparación es pone cualquier cosa. 4, 5, 10 letras. Pero la idea es no perder ese segmento de DNA, es repararlo. ¿Ok? Entonces hay diferentes formas de poder reparar el DNA. Hoy día hacen xeroderma pigmentosa y el síndrome de Cockayne y la tricotiodistrofia. La xeroderma pigmentosa es una enfermedad que tiene que ver con sensibilidad a la luz solar, básicamente los rayos ultravioleta. ¿Qué causan los rayos ultravioleta? Los diminutivos, que también lo van a ver hoy día. Pueden producir pequeños nódulos hasta producir formas cancerosas, ¿no? Este es un tipo de... ustedes ven, pueden imaginar que acá iba el sombrero arriba, ¿no? O sea, el chiquito está protegido por la sombra hasta esta parte, pero la parte que le da el sol. Estos son chiquitos, cuando se les detecta a tiempo, viven de noche. No, los pobres no salen de día, salen de noche, no sé si... En National Geographic, en Discovery van a ver, yo he visto varias historias de estos niños, ¿no? Porque la luz ultravioleta en ellos es muy dañino, ¿no? Y no tienes que ser de tez muy blanca, porque también da en personas, ¿no?, de origen africano que tienen una tez más oscura. Ustedes ven, por ejemplo, la línea de la ropa interior, se llenan de, no solamente en la piel, sino en otros lados, dentro de los párpados también. Pero estos niños, eventualmente, un cuarto de estos niños tienen retardo mental. El síndrome de Cockayne también son niños que tienen problemas de sensibilidad a la luz, o sea, se les da erisipela, pero no les da cáncer. ¿Ok? Pero ustedes ven que no son niños normales, parecen unos viejitos. ¿Ok? Y este es otro síndrome, trico es pelo, tío azufre, distrofia algo que no crece. Estos niños tienen la piel, pero sobre todo el pelo, que es muy quebradizo, ¿no? Es rico en azufre, en metionina, ¿no? Y cuando ustedes ven el pelo al microscopio polarizado,
tiene característicamente una forma atigrada el pelo. Las personas normales tenemos así un solo color, pero estas personas tienen así y es quebradizo. A esta niña no se le corta el pelo, solito se le va partiendo el pelo. Ustedes se dan cuenta, es no crece más de 2 centímetros, dependiendo de la mutación. Y estas niñas, vamos a ver que también tienen un ligero retardo mental. Estos dos grupos, el síndrome de Cockayne y la tricotiodistrofia, son niños muy sociables, muy sonrientes, que se pegan a las personas, ¿no? Pero acá están las dos cosas que yo les quiero que habíamos estado conversando. Problemas de replicación da o una replicación no controlada, cáncer, leucemias, tumores, o por otro lado da degeneración, ¿no? Y la degeneración, sobre todo, no siempre, pero sobre todo en el sistema nervioso. ¿Ok? Este es un esquema. El DNA, hay un daño, por ejemplo, el dímero de timina, por ejemplo, y acá las diferentes proteínas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de replicación, hablamos que hay moléculas que reconocen dónde se va a replicar? Vienen algunas proteínas para separar el DNA, proteínas que sirven para que el DNA se mantenga en cadena simple en vez de doble cadena. Hay helicasas, hay topoisomerasas y hay otras proteínas que actúan con toda esa maquinaria, y eso es lo que pasa en los problemas de reparación, ¿no? Y acá, por ejemplo, estamos XP de Xeroderma pigmentosa, C es un gen, E es un gen, A, B, C, D, etc., ¿no? Acá está A, que es una helicasa, P, que está asociada con una topoisomerasa, etcétera, etcétera. Lo que quiero llamar la atención es que son proteínas y enzimas que sirven normalmente para la replicación o para la reparación. Cuando están mutadas, dan las diferentes enfermedades que les he dicho. Estas proteínas sirven para que el DNA abierto se mantenga en cadena simple. Cuando están mutados, hay esta proteína que se llama TTD, que es de la tricotiodistrofia. Hay A, hay B, por ahí debe estar B, no lo veo acá, pero hay. Este es el DNA que se va a replicar. Este es el DNA que está siendo transcrito. ¿Saben la diferencia, no es cierto? Uno es el DNA que va a ser copiado, replicación, y otro es el DNA que va a ser expresado, transcrito. ¿Ok? Cuando hay problemas, mutaciones, por ejemplo, un dímero de timina por acá, hay proteínas que ayudan a la transcripción, que detectan eso y ubican la mutación y debe ser cortado, ¿no? Estas proteínas, CSA, CSB, son proteínas de reconocimiento, las que reconocen que hay una mutación. Yo necesito que eso se repare porque yo necesito transcribir. ¿Ok? Cuando está mutado, producen el síndrome de Cockayne, CS, el síndrome de Cockayne A, y la proteína del síndrome de Cockayne B, ¿no? Que también está asociada a veces con topoisomerasas. Una cosa que quiero llamar la atención es que retinitis pigmentosa, este es el síndrome de Cockayne y este es del tricotiodistrofia. Xeroderma pigmentosa, dije retinitis, ¿no? Xeroderma pigmentosa, por supuesto, sensibilidad como todos a la luz,
tiene gran cantidad de diferentes tipos de cáncer de piel, entre ellos melanoma, pero no siempre melanoma, puede tener otras cosas también. A veces, un cuarto de ellos tienen retardo mental. ¿Ok? Acá, este es el síndrome de Cockayne. Y el cáncer no es una característica en estos niños. ¿Ok? ¿Qué está más afectado acá? ¿La parte de replicación o la parte de transcripción? De transcripción, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Está claro esto? Y acá el otro grupo de los niños que tienen tricotiodistrofia, ¿no? Que tienen los pelos que se rompen, ¿no? Y tampoco tienen cáncer asociado. Ahí les dejo hay un artículo ahí, una revisión muy fácil. De repente, para los que van a hacer el seminario se lo hubiera dado la semana pasada, pero bueno. Una cosa que quiero llamar la atención acá es que vean acá. XPB, XPD, es un gen, ¿no? O sea, son todos los genes que cuando están mutados dan Xeroderma pigmentosa. Por eso estos genes se llaman XP, porque han sido descubiertos en estas familias, ¿no? A, B, C, D, etcétera, porque son diferentes genes que cuando están mutados dan el mismo fenotipo, Xeroderma pigmentosa. Lo que quiero llamar la atención es XPB y D también están mutados en el síndrome de Cockayne. Por supuesto, el síndrome de Cockayne también tiene sus propios genes que hemos visto que aparecen en la parte de transcripción. Pero otros genes, XB y D, que estaban en Xeroderma pigmentosa, también aparecen en el síndrome de Cockayne, y otras mutaciones en estos mismos genes, XBB y D, también aparecen en la tricotiodistrofia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Tres diferentes, los mismos genes, XPA por ejemplo, mutaciones producen Xeroderma pigmentosa o síndrome de Cockayne o tricotiodistrofia. ¿Por qué son diferentes? ¿Una pregunta? Sí, puede que una persona que tenga la alteración de esos genes presente las tres enfermedades. Una persona que tenga Esa mutación en esos genes que presente los tres fenotipos. No. Lo que pasa es que tenemos un mismo gen, pero la mutación puede ocurrir en diferentes partes del gen. Dependiendo en qué parte del gen ocurra, va a dar o Xeroderma pigmentosa o el síndrome de Cockayne o la tricotiodistrofia. ¿Ok? Probablemente en las mutaciones que están asociadas a Xeroderma pigmentosa tiene que ver con la maquinaria de replicación. Pero las otras mutaciones en XPA o XPD que tienen que ver con la transcripción, no van a dar los otros síndromes que no están asociados a cáncer. ¿Ok? Pero ambos, Cockayne y tricotiodistrofia, son enfermedades neurológicas de retardo mental. Otros genes que tienen que ver con el sistema de reparación, el cáncer hereditario de colorectal no polipósico, ¿no? Tiene diferentes genes que cuando están mutados dan la enfermedad, ¿no? Y estas proteínas que mutan en cada una de las familias, cada familia tiene una mutación distinta en diferentes genes, ¿no? Hasta ahora se encontró 4 genes que cuando están mutados producen este cáncer colorectal
no polipósico hereditario, y son proteínas que en las personas normales sirven para reconocer la mutación. En las familias que tienen este tipo de cáncer no reconocen la mutación, no hay reparación y se empieza a acumular células cancerosas en el tracto colorectal. ¿No? Y hablamos de BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2, ¿no? Que son también enzimas o proteínas que reconocen mutaciones en las personas normales, reconocen mutaciones, ¿no? Y que cuando no estas proteínas están mutadas, hacen que las personas sean propensas a cáncer de mama y ovario. Entonces, nosotros ahorita tenemos 2 tesistas que están trabajando justamente en BRCA1 y BRCA2. Y acá ustedes tienen, ¿se acuerdan que hablamos de XPB y XPD? La B y la D son helicasas. La A es la que reconoce el DNA dañado. La E también es una proteína que reconoce el DNA dañado. La F y la G son las proteínas que hacen los cortes flanqueando la mutación, son endonucleasas, ¿no? Y tienen otros RCC, por ejemplo, es una proteína que se asocia a la endonucleasa, que es necesaria para que la endonucleasa funcione, ¿no? CSA de Cockayne síndrome A y Cockayne síndrome B es una proteína que también interactúa con el DNA de simple hebra, ¿no? Y el B está asociado a una helicasa.